Además, vamos que me dé compartir. Ok, bueno, entonces empiezo. Déjame. Pues, muchachos, el Tecnológico Nacional de México, Campus Tamazunchale. El día de hoy tenemos una invitada de Villaguerrero. Ella es la licenciada Brenda Saraí Pérez Reza. Ella es la directora del Centro Especializado en Atención Psicológica de allá de este estado de México. El día de hoy nos va a compartir la ponencia de depresión, una crisis mundial. Sabemos que la depresión es una de las enfermedades que la OMS declaró que a partir del 2020 al 2050 será una de las mayores pandemias o mayores enfermedades que el ser humano pueda tener. Estas enfermedades las podemos combatir inicios, empiezos, el cuidado que debemos de tener con nuestra salud psicológica. Es por eso que el instituto se interesa y se preocupa por el bienestar y por la salud mental de cada uno de ustedes. El día de hoy es por eso que la licenciada nos va a hablar acerca de este tema tan interesante. Cualquier duda, cualquier cualquier duda que tengan, no duden en mandarnos mensaje, llamarnos, mandarnos WhatsApp para poder así nosotros poder ayudarlos y que ustedes se sientan mucho mejor cada día. Entonces, el día de hoy le cedo la palabra a la licenciada Brenda para que nos comparta este tema tan interesante y espero que esta plática sea de su agrado, muchachos, y bienvenidos a la Semana de la Salud Mental. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias, Nelly. La verdad, para mí es un placer el poder estar el día de hoy con ustedes, el compartir esta información que verdaderamente es importante para toda la sociedad, no solamente para los jóvenes. Yo creo que todos en general en algún momento hemos atravesado por episodios, por situaciones que conllevan a la depresión y es muy importante que sepamos relacionar, pero también diferenciar este tipo de síntomas. Entonces, pues como ya me ha presentado la licenciada, yo soy Brenda Saray Pérez Reza, soy psicóloga clínica, soy directora del Centro Especializado en Atención Psicológica aquí en el Estado de México y nuevamente agradecer la oportunidad de poder dirigirme con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar sin más preámbulos. Algo muy importante antes de compartir la pantalla. Yo no soy muy buena en la tecnología, no soy multifuncional en este aspecto, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Antes de iniciar, es muy importante que conozcamos todos la diferencia entre depresión y tristeza. ¿Por qué digo esto? En muchos casos, cuando nosotros hablamos de la depresión en cuestión a la salud mental, pues siempre lo relacionamos con tristeza, con nostalgia, con llanto, a veces con ira, con rabia, pero no nos detenemos a pensar cuál es la sintomatología de cada una de las emociones. Para iniciar, quiero decirles y quiero exponerles que la depresión siempre va a estar relacionada con la tristeza. ¿Pero qué es la tristeza? La tristeza va a ser una emoción normal, sí, aunque suene un poco difícil de creerlo. La tristeza es una emoción que viene de la nostalgia y que es totalmente normal en nosotros los seres humanos. Aquí lo único que tenemos que describir es que la depresión la vamos a entender como la ausencia de felicidad, de optimismo y de positivismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que al llegar nosotros a identificar una sintomatología de tristeza, de ansiedad o de nostalgia, siempre vamos a tener muy en cuenta la diferencia. En la tristeza
siempre vamos a tener un porqué. ¿Por qué me siento triste? Pues porque mi esposo o mi esposa terminó conmigo, porque mi novia me dejó, porque reprobé un examen, porque perdí dinero, porque perdí un celular. Entonces nosotros sabemos que nos sentimos tristes, pero porque hay algo que nos está provocando esa tristeza. En la depresión no. En la depresión difícilmente podemos buscar el por qué. Casi por lo regular, cuando la depresión hace su función en el ser humano, es porque nuestro desarrollo psicoafectivo y emocional está siendo tambaleado, está siendo de alguna manera afectado. Pero eso no quiere decir que pasó algo, que tuviste una pérdida, que se murió un familiar o que tuviste una ruptura amorosa. Eso puede ser ya un rezago de mucho tiempo atrás que llega a detonarlo en el momento menos pensado. Entonces, para que quede más o menos claro, la depresión va a ser un trastorno psicoafectivo. En el CIE-10 no lo maneja como F32. El CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades en la cual pues nosotros los psicólogos o los especialistas en salud mental tenemos que basarnos para emitir un diagnóstico. Dice que la definición como tal de la depresión va a ser un trastorno emocional que se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. ¿Qué quiero decir con transitorio? Puede suceder meramente por una semana, por un mes o incluso quedarse hasta un año y muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque este síndrome siempre va a afectar a la esfera afectiva. ¿Qué quiero decir con la esfera afectiva? Nuestras emociones, la manera en cómo nos relacionamos interpersonalmente. También les recuerdo que la tristeza es una emoción normal, pero cuando esta se hace patológica es cuando ya viene un declive en torno a la persona que está sintiendo este padecimiento, este trastorno y que de alguna manera lo esté expresando con irritabilidad, con enojo, con ira, incluso con aislamiento. En algunos casos, por ejemplo, se ha demostrado, y la OMS nos lo dice, que cuando los cambios son repentinos en cuestión al humor, en cuestión a las emociones, ya sea buenas o malas, es porque hay algo que lo está ocasionando. Más sin en cambio, en la depresión, muchas veces esto ya tiene un rezago infinito que solamente hace su aparición en el momento menos idóneo, pero sí más, se podrá decir que más insistente en lo que la persona está padeciendo. Alguno de los síntomas, y eso es algo muy, muy importante, tenemos que diferenciar cuando alguien está triste a cuando alguien está depresivo. Cuando alguien, perdón, está triste, casi por lo regular, nosotros emitimos llanto. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos duele algo, pues siempre lloramos. ¿Por qué? Pues porque el llanto es una manera de liberar todos los sentimientos, todos los neurotransmisores negativos que se han estado acumulando. Pero cuando la depresión se hace presente, los síntomas son más de fatiga, de tristeza, pero en cuestión a su diario vivir, a las acciones cotidianas que tal vez el ser humano hacía constantemente. Uno de los principales síntomas es la falta bueno, no como tal la falta, pero sí los sentimientos de minusvalía. ¿Qué quiero decir con los sentimientos de minusvalía? El yo no sirvo, el yo no puedo, el yo no le sirvo para nada, ¿qué hago aquí? Empezamos a tener una patología ya concreta de ciertos síntomas que están siendo inhibidos a lo que la persona estaba presentando en su diario vivir cotidiano. Cuando una persona está bien, bueno, pues aunque las cosas le salgan más, como que tiene cierto optimismo y busca generar ciertas habilidades que le permitan salir de esa tristeza momentánea. Cuando la depresión se hace presente, no.
Desafortunadamente, la tristeza, la depresión, la agitación, el cansancio, se hacen tan permanentes que agobian tanto a la persona que no son capaces de salir de ahí y difícilmente de pedir ayuda. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que diferenciar para saber y para diagnosticar una depresión. Tenemos que darnos cuenta del por qué se está generando y cuánto tiempo tiene ese trastorno evidente. Para saber que es un trastorno psicoafectivo y que por consiguiente puede ser depresión, tenemos los trastornos depresivos mayores, el trastorno distímico, el trastorno mixto y los trastornos depresivos no especificados. Un trastorno depresivo mayor ya va a ser un lapso de todos estos síntomas que anteriormente les estoy mencionando en cuestión de 6 a 8 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de esos 6 meses puede ser un trastorno depresivo no especificado o transitorio. ¿Qué quiero decir con transitorio? ¿Qué va a pasar? Que la persona está trabajando y está sintiendo la necesidad de salir adelante. Y esto se hace a través de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte. Cuando algo nos sale mal, nuestra pulsión de vida, y Freud lo especificaba muy claro, que nuestra pulsión de vida siempre va a tratar de experimentar nuevas opciones y de tratar de solucionar el conflicto que nos está teniendo de alguna manera tristes, melancólicos o decaídos. Cuando el trastorno ya se está haciendo muy fuerte, como en el caso del trastorno depresivo mayor, ya la pulsión de vida está muy abajo y nuestra pulsión de muerte está más activa. ¿Qué quiero decir con la pulsión de muerte? Que los para qué ya no existen, que las diferentes opciones que tal vez el sujeto, el ser humano tenía para salir adelante de este problema ya se erradicaron. Y entonces el trastorno depresivo mayor es uno de los síntomas de la depresión más fuertes. ¿Por qué? Porque se va a manifestar por una combinación de síntomas. ¿Qué quiero decir con estos síntomas? Que van a interferir la capacidad de todas las personas. Capacidad para estudiar, capacidad para disfrutar de su diario vivir, de comer, de dormir. Bueno, la capacidad hasta de sonreír o de querer ver la televisión y levantarse a desayunar ya no le van a ser placenteras. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo está siendo muy bajo, que el neurotransmisor de la serotonina se está inhibiendo, está dejando de producirse y obviamente por eso estamos perdiendo la calidad de vida cotidiana que es la sonrisa, la alegría, la felicidad. También el trastorno distímico, que es un tanto complejo, pero sí es un tipo de depresión muy grave. ¿Por qué complejo? Porque ya incluye síntomas más crónicos. ¿Qué quiero decir con crónicos? Que no se van a quitar, que solamente se pueden controlar, que no los puedes curar con medicamento ni con farmacología, solamente puedes controlarlos ya sea con psicoterapia o con los fármacos, con los antidepresivos. Pero también este tipo de trastorno, que es el distímico, va a interferir en el funcionamiento del diario vivir de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la persona era puntual en las clases, era puntual en las citas de trabajo, era puntual hasta en las reuniones con amigos, pues eso ya no lo va a hacer porque va a empezar a ser hostil, va a empezar a aislarse, a inhibirse del medio en el que se está desenvolviendo. Ahora vamos a pasar con el trastorno mixto. Como su nombre lo dice, este trastorno incluye varios síntomas de depresión, de ansiedad y hasta un poquito de psicosis. ¿Por qué psicosis? Porque empezamos a tener un cierto parámetro fuera de la realidad. Nos enfocamos tanto en el problema, en nuestro círculo, en nuestro mundo, que se va haciendo cada vez más pequeño y menos vamos a encontrar opciones de salir adelante. Este tipo de trastorno va a provocar un deterioro lamentablemente social y laboral en su mayor de los aspectos. ¿Por qué?
porque cuando una persona ya no tiene el optimismo y la actitud de salir adelante y de hacer sus tareas cotidianas, su mundo se va a cerrar tanto a solamente pensar en él y en el por qué está así, más no el para qué y el cómo salir de ahí. También tenemos el trastorno depresivo no especificado. ¿Por qué es no especificado? Bueno, pues porque no cumple con ciertas características y parámetros mediante el CIE-10 que podamos diagnosticarlo como tal en alguno de los anteriores. Más sin embargo, este tiene varias características de los anteriores, pero no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque puede que en uno no haya fatiga o en un caso no haya entorpecimiento. Entonces, este tipo de trastornos también son característicos de la depresión, mas sin embargo no tienen como tal un diagnóstico en el CIE-10, entonces no los podemos clasificar. Los tipos de depresión. Esto es algo muy importante. En todos los niveles y las etapas de nuestra vida podemos sufrir depresión. En la infancia, el diagnóstico se acoge a los mismos criterios que en el caso de los adultos, porque pues no sé si en algún momento ustedes han escuchado que dicen que cuando vamos creciendo, cuando somos niños, cuando somos infantes, casi por lo regular tenemos las mismas características que una persona adulta, que una persona de la tercera edad. ¿Por qué? Pues porque no podemos hacer ciertas tareas por nosotros mismos, porque necesitamos la ayuda de otras personas y sobre todo porque nuestras emociones no se canalizan al 100%. ¿Qué quiero decir con canalizar emociones? El aprender a controlarlas y aprender a vivir con ellas sin que te afecte. ¿Por qué aprender a vivir con ellas? Todos de alguna manera vamos a experimentar tristeza, nostalgia, melancolía, miedo, alegría, felicidad en todas las etapas de nuestra vida. Y no por eso quiere decir que está mal o bien el no aprender a canalizarla. Simplemente que un niño cuando quiere llorar va a llorar, pero por añadidura, es espontánea su reacción. Un adulto mayor de igual manera. Nosotros como adultos aprendemos a controlar esos impulsos y por ende, pues canalizamos emociones. Entonces, en la primera infancia se pueden desarrollar muchos síntomas atípicos. ¿Como cuáles son esos síntomas atípicos? Como el no comer o el comer en exceso. Por ejemplo, el que un niño de alguna manera cuando entra a la escuela ya sea un poco retraído o no se quiera relacionar con sus compañeros, no quiera tener una interacción personal, que llega a casa y el papá le pregunte, oye hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuviste en la escuela? Y que él se encierra en su cuarto, que ya no quiera jugar, que si antes le gustaban los legos, pues los destruyera. Entonces, todos ese tipo de características pueden ser sintomatología de una depresión en la infancia, causada por muchos síntomas externos internos, desde una violencia intrafamiliar, desde problema de alcoholismo con los papás, hasta bullying en escuela o abuso en la escuela o en la casa. En las mujeres es muy importante que todas las mujeres que nos están viendo el día de hoy recuerden que la depresión es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, perdón, que en hombres. ¿Por qué les digo esto? Según la OMS, 6 de cada 10 mujeres llegan a sufrir depresión en su vida. Depresión en cualquiera de los trastornos que anteriormente les mencioné y algunas etapas. Por ejemplo, la mujer cuando empieza a tener cambios físicos y emocionales como su ciclo menstrual, puede tener depresión. ¿Por qué? Pues porque cambia su cuerpo y no se aprende a aceptar, a amar tal cual es. También en el embarazo, porque de alguna manera su apariencia física cambia o sus emociones son un vaivén, entonces no puede controlarlas.
También sucede mucho cuando hay pérdidas como el aborto. El periodo de posparto en los últimos años se ha diagnosticado mucha depresión posparto. ¿Por qué? Por el desplazamiento y por la falta de información en mujeres cuando están embarazadas para que puedan tener una gestación estable y una maternidad asertiva. Y de eso nos vamos también a la premenopausia y a la menopausia, que es cuando las mujeres, bueno, pierden cierta sensibilidad tanto de órganos sexuales como cambios físicos y emocionales en cuestión al control de impulsos y de emociones, y también pueden desarrollar depresión. Entonces, es más probable, chicas, que las mujeres tengan depresión a que un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es más probable que en mujeres? Porque nosotros de alguna manera somos el sexo débil en cuestión a las emociones. A una mujer la puedes ver llorar y la abrazas, la consuelas, eres empático o empática con esa mujer. Pero ¿qué pasa con los hombres? Desafortunadamente, aunque ahorita estamos luchando para que haya una equidad de género, una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, todavía tenemos muchos paradigmas y muchas etiquetas retrógradas y anacrónicas en cuestión, por ejemplo, al feminismo, al machismo. Es más probable que si a un hombre lo vean llorar, pues no sean empáticos, a que si a una mujer la vean llorar o tristes no sean empáticos. A un hombre, muchas veces los papás les dicen, un hombre no llora, un hombre no tiene que sentirse triste, el hombre es el fuerte. Entonces, hay muchos varones que tienen menos depresión porque canalizan esos impulsos a otras situaciones, como cuál, como los vicios, como por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción, el sexo y muchos otros vicios que ya tenemos en la actualidad. Entonces, efectivamente, en los hombres hay menos casos de depresión, pero ojo, mucho ojo en esta situación. Su tasa de suicidio es mayor que en el caso de las mujeres. ¿Por qué creen ustedes? Efectivamente, por lo que anteriormente les mencioné, porque como a los hombres los cohíben tanto en sus emociones, entonces llega un punto en el que ya no pueden controlar todo eso que están sintiendo porque no les enseñaron cómo llorar, no les enseñaron a pedir ayuda, no les enseñaron a gritar y a desahogarse, que terminan por quitar su vida, por terminar con su vida. Entonces, lamentablemente, en los últimos años la tasa de suicidio ha ido incrementando de una manera, híjoles, inimaginable, como no tienen una idea. Y esto se debe a la falta de información y a la falta de empatía. ¿Por qué a la falta de empatía? Porque vemos a muchas personas que están sufriendo, que se sienten mal o que no es igual su diario vivir al como lo venían haciendo, y a veces no nos acercamos para preguntarles qué tienen. Ahora, en cuestión, por ejemplo, hablar de la depresión y de los episodios depresivos mayores para llegar a un suicidio, antes se decía que podía haber suicidios express. Eso es mentira. No hay un suicidio express. Casi por lo regular, el 90% de los suicidios son predispuestos. ¿Por qué predispuestos? Porque las personas lo analizan, de hecho lo investigan y llegan a cometer esa acción. Pero mucho tiempo atrás dieron muchos foquitos de alerta en cuestión: aquí estoy, existo, no estoy haciendo lo mismo que hacía los años anteriores, los días anteriores, los meses anteriores, algo está pasando conmigo. Entonces, a veces vemos, por ejemplo, a un familiar que es muy tranquilo, que no le gusta salir de fiesta, que no le gusta tomar, mucho menos drogarse, que tal vez no es tan sociable, y de repente lo hace. Nosotros creemos que está bien, decimos, no, pues es que antes no hacía esto, entonces como lo está haciendo, pues está mejor, pero no sabemos que eso también es una característica de la depresión. Porque si nosotros lo conocemos y antes no hacía esto y de repente sí lo está haciendo, algo está pasando y algo detonó ese cambio. Y muchas veces esos cambios no son tan buenos como nosotros creemos.
En cuestión, por ejemplo, a la edad adulta, la depresión en las personas adultas puede avanzar, sí, en el estado de ánimo. ¿Por qué? Pues porque ya son como niños, ya no controlan sus emociones, ya no controlan sus impulsos e incluso puede aparecer de una manera desvalorizada. ¿Por qué? Porque enmascaran esa depresión con el, ay, ya no puedo salir porque ya no tengo las mismas fuerzas. Ay, no quiero que me visiten porque ya me canso mucho del estar hablando. Ay, no puedo dormir porque algo pasó conmigo que me llevó a dormir en la mañana y ya no tengo sueño. Ojo, mucho ojo con todo esto. Todos esos cambios repentinos de humor en cuestión a lo que antes hacían y el día de mañana ya no lo están haciendo, son foquitos de alerta para podernos darnos cuenta que probablemente haya un problema y que ese problema puede ser una depresión en los ámbitos que anteriormente les estoy mencionando. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que buscar causas orgánicas y también toxicidad. ¿Qué quiero decir con causas orgánicas? Que no sea hereditario, porque la depresión también puede ser hereditaria. Hay muchas personas que crecen, bueno, nacen y se desarrollan con un grado de serotonina más bajo que las demás. La serotonina, ¿qué es? La serotonina es un neurotransmisor y los neurotransmisores son todas las sustancias químicas que genera nuestro cerebro y que cumplen la función de mensajeros. ¿Por qué de mensajeros? Dependiendo de lo que nosotros sintamos durante nuestro diario vivir, van a ser los neurotransmisores que va a segregar nuestro hipotálamo. Por ejemplo, si yo el día de hoy recibo una terrible noticia, una pérdida de un familiar, pues obviamente la serotonina no se va a segregar. Al contrario, va a dejar de hacer su función y yo voy a estar triste, voy a estar en shock. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo a un ser querido. Todo lo contrario, por ejemplo, si llegaran y me dijeran, ¿sabes qué? Pues es que te sacaste la lotería. Entonces, esa noticia para mí va a ser tan emocionante y va a tener una felicidad cuantitativa que el neurotransmisor que se llama serotonina se va a segregar en más cantidad y yo voy a estar muy feliz, muy alegre, sonriendo. Entonces, todo esto se tiene en cuenta para que nosotros podamos diagnosticar F32. Recuerden que F32 es un trastorno psicoafectivo mediante la clasificación internacional de las enfermedades y todo esto nos lleva a la depresión en todos los ámbitos que ya anteriormente les expliqué. El tratamiento, bueno, los tratamientos aquí solamente son dos, que es la farmacología y la psicoterapia. ¿Por qué solamente son dos? Nosotros no aliviamos o no erradicamos la depresión descansando. Tampoco vamos a erradicar la depresión dejando pasar el momento. Mucho menos vamos a erradicar la depresión y yendo, por ejemplo, a una fiesta o a un centro comercial. No, nosotros tenemos que ser muy firmes en que si tenemos uno de estos síntomas y por lo regular ya llevamos varios tiempo con esta sintomatología, primero ser conscientes. Vamos a concientizar la idea de que tal vez, solo tal vez, podemos tener un tipo de depresión o una enfermedad mental, llamémoslo así. ¿Con quién vamos a acudir para diagnosticar una enfermedad mental? Con el psicólogo, con el psiquiatra, que son los profesionales en este ámbito. Si vamos con un médico general, bueno, pues nos va a dar tal vez un medicamento, pero no sabe qué tipo de depresión, qué tipo de enfermedad, qué tipo de trastorno estamos padeciendo. Y sucede mucho que vamos con el médico general y no sé, nos receta clonazepam.
Porque pues sí, estás triste, tienes depresión, pero pues no sabemos qué tipo de depresión. Entonces, si tu depresión no es orgánica, si tu depresión no es mediante la toxicidad, si tu depresión viene de algún proceso de duelo patológico, por ejemplo, el clonazepam no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tienes que entrar a terapia, tienes que ser consciente de la realidad de la situación y tienes que empezar a confrontar esa problemática para así poder erradicarla, poder salir vencedor o vencedora de esa situación. El tratamiento farmacológico, bueno, pues siempre van a ser medicamentos, como su nombre lo dice, son fármacos, son antidepresivos y no se ha demostrado como tal que haya una significativa resolución en la efectividad, pero sí podemos controlar las depresiones mayores y también las depresiones psicóticas, que las depresiones psicóticas les comentaba que es cuando ya tenemos un parámetro fuera de la realidad, que ya imaginamos cosas, que ya vemos cosas o que ya tenemos delirio de persecución. Entonces, alguno de estos de la clasificación, por ejemplo, de los fármacos, pues los fármacos o van a ser excitadores o van a ser inhibidores. En este caso, nosotros necesitaríamos los antidepresivos que son unos inhibidores. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que la serotonina vuelva a tener su función asertiva, concreta y que mediante la hipnosis, podamos modificar y cambiar la información de acuerdo a cómo nos llega a nuestro cerebro. En la psicoterapia, bueno, para empezar, la psicoterapia tiene muchas ramas, tiene muchos enlaces y tiene sobre todo muchas técnicas que pueden ser utilizadas de acuerdo a tus necesidades. Como profesionales de la salud, chicos y público en general, nosotros como psicólogos clínicos tenemos la encomienda de edificar un tipo de terapia acorde a sus necesidades. ¿Qué digo acorde a sus necesidades? Bueno, dependiendo del tipo de personalidad, idiosincrasia, porque es muy, muy importante que cuando ustedes van al psicólogo, él les hace una entrevista inicial en la cual pues les pregunta, incluso hasta de religión, les pregunta de qué es lo que piensan de ciertos temas en específicos. ¿Por qué hacemos ese tipo de preguntas? Bueno, porque queremos recabar información para nosotros poder estructurar un tipo de terapia que sea acorde a su edad, a su idiosincrasia, a su, a su nivel socioeconómico y también a su nivel de percepción personal. ¿Qué es percepción personal? La manera en cómo me veo yo, cómo me quiero, cómo me siento o cómo de alguna manera creo yo que viene interferido el yo interior con mi yo externo, que es, bueno, pues cómo nos relacionamos. Entonces, por ejemplo, este tipo de psicoterapias viene desde un lapso de cada 8 días, cada 10 días, cada 15 días, hasta cada 20 días. Eso es dependiendo a la problemática. Ya el profesional de la salud mental, bueno, pues se los dirá. Las terapias casi por lo regular para la depresión vienen con introspección. La introspección es una técnica psicoanalítica que se basa en el interior, en las conversaciones conmigo mismo. Pero también hay otros como la logoterapia, que busca dar al ser humano el sentido de la vida. ¿Por qué el sentido de la vida? Para evitar indicios suicidas, para evitar ideas de terminar con su vida y sobre todo para procrear ahí un concepto de ti mismo que pueda ayudarte el día de mañana a salir de todos estos problemas. ¿Por qué? La depresión es una enfermedad y ahorita es una crisis mundial porque nos está afectando más con lo del confinamiento. Pero todos los problemas tienen una solución. El punto es encontrar esa solución para poder salir a flote con ese problema, para poder avanzar, para tener un crecimiento asertivo y sobre todo para llegar al punto de la evolución. ¿Cómo evolucionamos? Cambiando y cómo cambiamos aprendiendo y cómo aprendemos desafortunadamente fracasando. Esa es pues la base fundamental de todo esto, el que aprendamos que la depresión no se va a manejar quedándote en casa,
durmiendo más o comiendo menos. La depresión solamente la vamos a poder erradicar mediante una técnica asertiva de conocimiento previo de nosotros mismos. Es muy importante que mediante todo esto nosotros tengamos en cuenta que todas las personas que están tristes, que tienen pues tal vez una carencia afectiva de cualquier tipo y que puedan necesitar tu ayuda, nosotros podemos de alguna manera ayudarlos, ¿sí? Aunque no seamos psicólogos, aunque no seamos psiquiatras. El que vea o determine una situación que a esa persona le está doliendo, no se imaginan cómo puede ser de favorable para dicha persona. Debemos de generar más empatía. Las enfermedades mentales son reales y te impiden desarrollar tu estilo de vida de una manera óptima. Así como la gripe te impide salir de casa, así como la hipertensión te impide comer ciertas cosas, así como el cáncer te mata, así como la diabetes te mata, la depresión también. La depresión mata y desafortunadamente estamos tan etiquetados que no tenemos la conciencia clara de que acudir al psicólogo se debe devolver una necesidad y también un hábito. Así como vamos al médico, al dentista, al pediatra, también deberíamos de acudir al psicólogo. ¿Por qué? Porque si estamos bien emocional y mentalmente, fisiológicamente vamos a funcionar de una manera muy asertiva. Y pues espero que lo que les comenté sea de su ayuda, que tratemos de erradicar paradigmas y mitos y realidades acerca de la depresión y que nos concentremos más en nosotros, en nuestra persona y en la manera en que vemos la vida y cómo nos vamos a proyectar a futuro. Por mi parte, el día de hoy es todo. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y pues bueno, a sus órdenes. Cualquier cosa, ya saben que estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por esta información que creo que esperemos que la información que nos acaban de dar sea de su provecho. Invitándolos nuevamente al área, que no se queden con el que voy, no voy, me van a ver entrar, ¿qué hago? Me van a ver que voy con la psicóloga, que voy con un psicólogo. Ustedes quiten ese tabú, quiten esos prejuicios que la gente lamentablemente ha puesto sobre nosotros. Entonces, el área está abierta para ustedes. Cualquier duda, no duden en mandar un mensajito, un WhatsApp, escribirnos al correo electrónico, se los doy, oe@tamazunchale.tecnm.mx. Y muchas gracias, licenciada, por haber compartido esta información con nosotros y con los chicos del Tecnológico de Tamazunchale para que ellos puedan cuidar su salud mental día a día. Muchas gracias y un abrazo a la distancia. Esperemos verte pronto. Nos vemos. Igualmente. Adiós, muchas gracias. Excelente tarde. Bye. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica.